En el fondo del auditorio de la escuela St. Hollow hay una silla que no debería seguir allí. Es de roble oscuro, tallada a mano, con apoyabrazos gruesos y patas que crujen incluso si nadie se sienta. La colocaron en la tarima principal, justo frente al escenario, siempre en el mismo sitio, como si alguien o algo se asegurara de que no la movieran. Se dice que perteneció al director Wilkes, un hombre del siglo XIX conocido por su disciplina ejemplar. Según antiguos registros, no permitía errores, castigaba sin vacilaciones, no con gritos, sino con presencia. Cuando un estudiante cometía una falta no era enviado a detención, era llevado al auditorio, a la silla, lo sentaban allí y le obligaban a mirar al frente, a quedarse quieto durante horas, bajo la vigilancia silenciosa de Wilkes. Nadie sabe exactamente qué hacía durante esas horas, pero algunos regresaban, cambiados. Otros nunca regresaban. Un par de cuerpos aparecieron colgados en los bosques cercanos, con marcas extrañas en los tobillos. Nunca hubo una investigación seria. Nadie quería enfrentar a Wilkes. Años después murió en esa misma silla. Un derrame fulminante, dicen. Lo encontraron con los ojos abiertos y la espalda arqueada, como si algo lo hubiese sujetado hasta el final. En su boca tenía una sonrisa torcida, no de paz, sino de satisfacción. Después de su muerte, el auditorio fue clausurado, pero los estudiantes dicen que la silla aún funciona. Una noche, 3 alumnos del último curso entraron por una apuesta. Querían probar la leyenda. 2 grababan con el móvil mientras el tercero se sentaba. Rieron, esperaron. A los 40 segundos, todo cambió. Él empezó a temblar. Decía que algo le sujetaba las piernas, que el aire pesaba. Cuando intentó levantarse, sus ojos se pusieron en blanco. Empezó a gritar. No palabras, sino chillidos, como si algo invisible estuviese hundiéndole los huesos en la madera. Los otros 2 huyeron. El vídeo fue confiscado, y él nunca volvió a clase. Lo internaron. Dice que aún oye al director susurrándole desde la nuca. Aún no has aprendido. Desde entonces, nadie entra al auditorio solo. La silla sigue allí, intacta, y lo peor es que a veces se encuentra tibia, como si alguien acabara de levantarse. Algunos dicen que si la miras el tiempo suficiente, verás algo moverse entre los tallados del respaldo. Una cara, un gesto, un ojo que parpadea. Otros afirman que si te acercas demasiado, sentirás una presión leve en el pecho, una advertencia, una invitación. Porque la silla no solo encierra al que se sienta, también observa y espera, y cuando por fin alguien acepta el castigo, el director vuelve, no como un fantasma, no como una sombra, sino desde dentro, desde los nervios, desde la columna, respirando contigo, usando tu voz, esperando el momento exacto para sentarse de nuevo en tu cuerpo. En una escuela de secundaria en Estados Unidos, aún queda un teléfono público. Nadie lo usa. No tiene cable, pero a veces suena. Siempre una sola vez. Siempre de madrugada. Y siempre desde números que comienzan con 666. Los alumnos lo llaman el teléfono del más allá. Dicen que si contestas, no escucharás ruido, ni una broma, solo una voz, fina, cercana, susurrando una frase que nunca cambia. Voy por ti. ¿Quién cuelga? Ya está marcado. Un estudiante lo cogió por curiosidad. Se rió. Dijo que no creía en cuentos. 2 días después desapareció durante la hora de almuerzo. En su casillero, encontraron el auricular arrancado y una nota con números tachados. Otro intentó grabar la llamada. Lo único que se oyó fue un susurro, tan bajo que el micrófono apenas lo captó. Y un segundo antes del corte, un grito. Desde entonces, el teléfono sigue ahí, sin conexión, pero intacto, y suena, de vez en cuando, siempre una sola vez. Dicen que si lo dejas sonar, no pasa nada, pero si contestas, alguien empieza a buscarte. Alguien que solo puede cruzar si tú abres la línea, así que si alguna vez lo oyes sonar en una escuela vacía, no te acerques, no contestes, y si ya lo hiciste, corre, porque ya viene. En un colegio remoto de Noruega, hay un jardín que florece solo en invierno. Nadie lo riega, nadie lo cuida, y aún así, las flores siguen creciendo. Negras, completamente negras, como cenizas detenidas en el tiempo. Dicen que esas flores no son naturales, que crecen de la tierra donde algo fue enterrado. O mejor dicho, alguien, estudiantes, desaparecidos años atrás, nombres olvidados, historias borradas, y si te atreves a acercarte y hueles una de esas flores, verás sus caras, sus uñas rasgando la tierra, sus bocas abiertas en un grito que nunca llegó a la superficie, verás ataúdes sin fondo,
verás barro en las cuencas de sus ojos, verás lo que ellos vieron, justo antes de ser cubiertos con paladas de silencio. Un profesor se desmayó tras oler una. Despertó con tierra entre los dientes, y desde entonces no volvió a hablar. Una niña dijo haber escuchado voces debajo del césped, voces que la llamaban por su nombre. La encontraron plantada entre las flores, los pies enterrados, los ojos abiertos, y una flor negra brotando justo detrás de su cuello. Hoy, el jardín sigue ahí, y cada invierno crecen más. Dicen que si hueles una flor y no ves nada es porque aún no te toca, pero si ves algo, entonces ya es demasiado tarde. En una antigua escuela de Austria, hay un salón de música al que ya nadie entra, no por el polvo, no por las telarañas, sino por el piano. Un piano negro, agrietado por los años, que cada noche toca solo. Nadie ve quién mueve las teclas, nadie se atreve a acercarse demasiado. Pero todos oyen la melodía, lenta, irregular, como un lamento atrapado entre las paredes. Sobre el atril descansan partituras antiguas. No son notas comunes, son símbolos, trazos torcidos, marcas imposibles, como si la música hubiese sido escrita en un idioma olvidado por Dios. La leyenda dice que si alguien se atreve a tocar esas notas, sufrirá una maldición, no una muerte rápida, no un simple susto, sino algo mucho peor. Envejecerás, minuto a minuto, año tras año, hasta que tu cuerpo colapse bajo el peso de los años robados. Un alumno, años atrás, lo intentó. Presumía de no creer en leyendas. Tocó una sola melodía, y sus manos se cubrieron de arrugas. Su cabello encaneció, y cayó, hecho un anciano frente a sus compañeros horrorizados. Murió antes de que pudieran entender qué había pasado. El salón fue sellado, pero algunos aseguran que si te acercas a la puerta, aún puedes oír el piano. Y si te atreves a mirar por la cerradura, verás sombras, viejas, consumidas, esperando a que alguien nuevo toque su canción. Así que si oyes música en un colegio vacío, no sigas el sonido, no intentes abrir la puerta, y sobre todo, nunca toques el piano, a menos que quieras ver tu vida desmoronarse en minutos. En un museo pequeño, escondido entre los canales de Ámsterdam, hay una sala que casi nadie visita. No está en los mapas turísticos, no aparece en las guías. Pero si te adentras lo suficiente, encontrarás el retrato. Una niña del siglo XVII, vestido azul pálido, cabello recogido, ojos demasiado vivos. Dicen que por las noches, cuando el museo se queda en silencio, la pintura llora, lágrimas frías, reales, resbalando por la tela antigua sin dañarla. No es un truco de humedad, no es un efecto óptico. Las lágrimas son saladas, vivas, y hay una advertencia: nunca las toques. Una joven que ignoró la advertencia rozó una lágrima con el dedo. Aquella misma noche, soñó que estaba atrapada bajo un cielo de piedra gris, entre aguas sucias y frías. Soñó la mano desesperada de la niña, atrapándola del tobillo, arrastrándola hacia el fondo. Soñó su propia voz, gritando sin sonido. Al despertar tenía los pies mojados y un rastro de algas en su almohada. No volvió al museo, nadie la volvió a ver. Los pocos que trabajan allí cuentan en susurros que la niña no fue solo pintada, fue encerrada, y cada lágrima es un llamado. Un intento desesperado de alguien que se ahoga una y otra vez, noche tras noche, durante siglos. Así que si alguna vez ves el retrato, míralo de lejos, no te acerques, no toques sus lágrimas, porque si lo haces, puede que sea tu rostro el próximo en llorar. En el segundo pasillo del Instituto Gakko no Yami hay un espejo que nadie limpia, ni toca, ni mira directamente. Lo llaman Kagami no Mirai, el espejo del futuro. Parece uno más viejo, sin marco, colgado entre dos puertas, pero si te detienes frente a él y lo miras fijamente durante 13 segundos exactos, te mostrará cómo vas a morir. No una visión simbólica, no un sueño, tu reflejo, muriendo, ahogado, apuñalado, cayendo al vacío, o simplemente mirando con ojos abiertos, sin alma. Los profesores dicen que es solo una historia, pero hay nombres, fechas, expedientes escolares cerrados abruptamente, chicos que fueron vistos por última vez frente a ese espejo y nunca llegaron a clase. Una estudiante lo grabó con su móvil. Al revisar el video, no se vio su rostro, solo una figura idéntica a ella, con una mano atravesando su pecho. Al día siguiente, fue encontrada en el estanque del patio, los ojos aún abiertos, como si estuviera esperando el reflejo. El espejo sigue allí, y nadie puede quitarlo. Quien lo intenta, se desmaya o pierde la voz. Dicen que el espejo no muestra el futuro, lo decide, y que si resistes los 13 segundos, tu muerte se acelera, como si lo hubieras elegido. Así que si alguna vez visitas esa escuela y pasas frente a ese espejo, no te detengas, no mires, y sobre todo, no cuentes hasta 13.
El reloj de arena del tiempo perdido. Nadie sabe quién trajo el reloj. Un día simplemente apareció en la sala de profesores, viejo con el cristal opaco y un marco de hierro oxidado que parecía latir si lo mirabas demasiado tiempo. Nadie lo usaba, nadie hablaba de él, hasta que el profesor Castañeda lo giró. Decía que necesitaba más tiempo, que el trabajo, la vida, los alumnos, le estaban devorando. Lo giró casi por instinto. Y entonces, el mundo se detuvo. El reloj se vaciaba lentamente, grano a grano, y a su alrededor todo quedó congelado. El silencio era absoluto. Las gotas de café flotaban suspendidas en el aire. Las sombras no se movían. Durante días, semanas quizá, él caminó por un mundo detenido. Leyó, escribió, pensó. Se sintió libre, pero cuando cayó el último grano de arena, todo volvió a moverse. Solo que ya nada era igual. El colegio tenía grietas, los profesores eran desconocidos y los alumnos eran adultos. Él no había envejecido, pero para el mundo habían pasado 12 años. Su casa fue vendida, su mujer falleció, su expediente borrado. Solo una mujer lo reconoció, una exalumna, ahora con hijos y voz quebrada. Le miró con un miedo que no pudo ocultar. Usted no debería estar aquí. Intentó explicarse, pero nadie le creyó. La policía lo sacó del edificio. Y al día siguiente, el reloj seguía allí, intacto. Otro profesor lo giró, y también desapareció. Dicen que el reloj no solo congela el tiempo, dicen que roba recuerdos, fragmentos de tu alma. Y que a veces no vuelves solo. Algunas noches, quienes lo han girado, sienten una presencia, una sombra que camina detrás de ellos, un reflejo que no imita, una respiración que no es suya. Y justo antes de dormir, todos escuchan la misma frase, susurrada con su propia voz. La próxima vez, déjame girarlo a mí. El patio de los pies descalzos. Después de cada lluvia, el barro del patio trasero se llena de huellas, no de botas, no de zapatos escolares, huellas descalzas, pequeñas, demasiado pequeñas. A veces parecen de un niño, otras de algo que intenta parecer uno. Los profesores dicen que es una broma, los guardias las limpian al amanecer, pero siempre vuelven. Los estudiantes saben que no son parte del mundo normal, saben que si las sigues, llegas a la puerta. Una puerta vieja, de madera ennegrecida, que no debería estar ahí. Sin marcos, sin paredes alrededor, simplemente espera. Nadie la construyó, nadie puede moverla, solo aparece cuando el barro está fresco, y las huellas conducen hasta ella. No tiene picaporte, pero si estás listo, se abre. Así lo dicen los que la vieron abrirse, pero ninguno de ellos volvió a cruzarla. Una chica de segundo año desapareció hace 3 inviernos. Siguió las huellas hasta el borde del patio. La puerta se abrió y ella cruzó. No dejó carta, no dejó ropa, solo un cuaderno lleno de dibujos, pies en fila, una puerta y palabras escritas en tinta roja. Ya no duele. Desde entonces, otros han intentado lo mismo. Algunos se detienen justo frente a la puerta. Dicen que sienten un vacío, como si algo al otro lado respirara. Un chico tocó la madera y gritó, no por dolor, sino por lo que vio. A sí mismo, más viejo, más roto, susurrando, no es un escape, es un final. Ahora lo vigilan constantemente, pero a veces murmura en voz baja, como si alguien lo llamara desde el otro lado del muro, como si aún lo esperaran. Y cada vez que llueve, las huellas regresan, siempre frescas, siempre invitando. Si alguna vez las ves, no las sigas. Porque esa puerta no lleva a otro lugar, lleva al olvido, y no todos los que desaparecen están perdidos. En el 4º piso de una escuela antigua en Buenos Aires, hay una ventana que ya nadie abre, no por miedo al viento, no por superstición, sino porque allí el aire empuja hacia afuera. Le dicen la ventana del suicidio, y tiene historia. 5 alumnos, 5 caídas, ninguna explicación. Las cámaras muestran lo mismo, un estudiante acercándose lentamente, como hipnotizado, hasta que salta. Ninguna carta, ninguna señal previa, solo el silencio y el sonido del cuerpo contra el cemento. Los profesores lo atribuyen al estrés, los psicólogos al efecto dominó. Pero los alumnos cuentan otra cosa. Dicen que la ventana llama, que cuando estás cerca, escuchas tu nombre, dicho con la voz de alguien que ya murió. Y si te detenés, sentís manos en tu espalda, frías, invisibles, irresistibles. Una chica intentó cerrar la ventana una mañana, no volvió al aula. Su mochila apareció intacta en el escritorio, pero a ella la encontraron en el patio, con los ojos abiertos, mirando al cielo, como si hubiese visto algo allá arriba que nosotros aún no podemos entender. Desde entonces tapiaron la ventana, pero a veces, cuando los pasillos están vacíos, alguien jura ver la silueta de un alumno mirando hacia abajo, esperando. Y si te acercas demasiado, escuchás cómo te dice, ¿querés saber por qué salté?
El muro de los deseos malditos, en una vieja escuela de Turquía, escondido tras el gimnasio cubierto de moho y los árboles que nunca dan sombra, hay un muro. No tiene nombre oficial, no aparece en los planos, pero todos los estudiantes lo conocen, lo llaman el muro de los deseos malditos. Al principio parece solo eso, un muro cubierto de garabatos, frases, peticiones, nombres escritos con plumón o grabados con uñas. Pero por las noches, algo cambia. Cuando el último maestro se va, cuando el último portazo resuena en los pasillos vacíos, las palabras escritas empiezan a moverse. Se retuercen, se arrastran, caen del muro convertidas en pequeñas arañas negras que brillan como tinta fresca, una por cada deseo. Y cada una busca cumplirlo. Un niño pidió que su padre dejara de golpearlo. Al día siguiente su padre cayó de un andamio y murió. Una chica escribió que quería ser hermosa. Despertó con una cara distinta, más bella, pero no era la suya. Y otra estudiante nunca volvió. Dicen que cada deseo tiene un precio. No dinero, no tiempo, algo más íntimo. Algo más oscuro, porque cuando las arañas cumplen, también reclaman un recuerdo, una parte del alma, una vida. Yo escribí en ese muro, pedí algo estúpido, que mi ex se fuera al infierno. A la semana, se fue, literalmente. Nadie volvió a verla, pero ahora, cada noche, siento patas caminando por mi pecho, como si algo se arrastrara dentro de mí. Y en clase a veces, cuando todos están distraídos, escucho un susurro que viene desde el muro, me llama por mi nombre. Así que si algún día ves ese muro y sientes el impulso de escribir algo, no lo hagas. Las arañas nunca olvidan y los deseos nunca salen gratis. En lo más profundo de un internado católico en Italia, existe un pasillo que los estudiantes evitan incluso de día. No está en los planos, no tiene nombre en las puertas, pero todos lo conocen. Le llaman il corridoio dei sussurri, el pasillo de los susurros. No hay luz en ese corredor, solo vitrales que deforman las sombras y paredes de piedra que sudan humedad. Al entrar el silencio es espeso, hasta que lo rompen ellos, los susurros, rezos en latín, repetidos una y otra vez, desde dentro de los muros, frases de rituales que no enseñan en clase, plegarias rotas que imploran y amenazan. Nadie sabe quién habla, pero los más sensibles sienten que hay algo más allá de la piedra, algo que se arrastra y espera. La leyenda cuenta que allí vivió un monje, un exorcista condenado por el Vaticano. No expulsaba demonios, los transfería. Encerraba uno para liberar otro. Decía que era necesario equilibrar, que el mal debía mantenerse activo, no dormido. Cuando lo descubrieron, ya era tarde. Había convertido su cuerpo en altar y su lengua en canal. Dicen que murió allí, sellado entre los muros, pero su voz no murió. Sigue rezando, buscando a alguien que lo repita, porque si recitas lo que oyes, aunque no entiendas, le estás abriendo la puerta. Un estudiante curioso, brillante en latín, empezó a escribir lo que escuchaba. Se encerraba en el pasillo, grababa los rezos, decía que era investigación. Hasta que una noche gritó el último verso en voz alta. Desde entonces cambió, dejó de dormir, comenzó a escribir compulsivamente en las paredes de su cuarto. Dibujaba sellos que nadie reconocía, rezaba con voz ajena y siempre miraba fijo a los espejos, como esperando ver a alguien más detrás. Una noche desapareció, su cama vacía, pero en la pared quedó tallado con sangre. Habit, sed oratio manet, se fue, pero la oración permanece. Y ahora, si pasas por ese pasillo y escuchas un rezo, no lo repitas, porque ese latín no es una oración, es una invitación. En una antigua escuela de Manila, hay una escalera que todos usan, pero solo de día. Por las noches los pasillos se vacían antes de que el sol desaparezca, porque ahí ocurre algo que nadie entiende del todo. Las luces siguen encendidas, pero las sombras no obedecen, no siguen tu cuerpo, no se alinean con la luz. Algunas retroceden, otras giran hacia lugares donde no hay nada. Y hay una que no se mueve en absoluto, como si estuviera esperando. La llaman la escalera de las sombras. Dicen que si pisas tu sombra ahí, aunque sea por accidente, desapareces. No en un grito, no con sangre, solo dejas de existir, como si hubieras sido borrado del mundo. Un estudiante subía apurado, resbaló, cayó sobre su sombra. En la cámara de seguridad se ve cómo se queda inmóvil, como petrificado, luego mira hacia abajo y simplemente desaparece. No hubo transición.
Un segundo estaba ahí, al siguiente, no. Pero eso fue solo el principio. Desde entonces, los que usan la escalera al anochecer dicen oír pasos que no hacen eco, sombras que bajan, pero no suben, y voces. Voces que susurran tu nombre desde lo profundo, como si ya te conocieran. Lo más aterrador no es desaparecer, es seguir consciente. Algunos estudiantes dicen haber soñado con un lugar sin cielo, solo escaleras infinitas que giran y bajan eternamente, donde cada sombra tiene ojos y camina sin cuerpo, donde cada peldaño cruje como si te tragara. Una alumna volvió, nadie sabe cómo. Apareció en la biblioteca una semana después con la piel pálida, la mirada vacía y marcas de dedos en la nuca. Solo repetía una frase, no era mi sombra, me estaba imitando, y cuando me alcanzó, me abrió la puerta. La escalera sigue ahí, y si al subir notas que tu sombra se mueve un segundo más tarde que tú, no la pises, porque tal vez no te está siguiendo, tal vez te está cazando.